Todo lo que dijo es mutuo. Everything that he said, it's the same way. It's mutual. Crecimos sirviendo al Señor en la iglesia We grew up together serving the Lord in the church sin estar en una relación, en el caso de él con Andrea, yo con Hazel. He was not even in a relationship with Hazel, and I was not even in a relationship with Andrea. We are serving. Pero durante todos estos años me he dado cuenta But in all of these years, I realized que es tan importante tener amistades dentro de la iglesia que perduren por el tiempo. that it's super important to have friendships in the church that endures over the time. El ministerio o la vida en general puede ser muy solitaria, The ministry and life itself can be lonely. pero saber que hay amistades con quien puedes ser tú But knowing that there's a friendship in which you can be yourself, son medios de gracia que Dios permite para que Él pueda sanar mucho dentro de nosotros. those are like grace means so the Lord can heal everything that it's hurting in ourselves. Que yo quiero animar, iglesia, que no solamente asistas, sino que encuentres aquí una comunidad. So I want to encourage you that you don't only come to church, but you find here a community. Que nuestros jóvenes, niños, encuentren aquí sus amigos. That our youth and our kids, that they can find their friends here. Por mucho tiempo yo oí en la iglesia un discurso algo similar a esto. For many time I hear in the church like a speech very similar to this. La iglesia no es un club social, A church is not a social club, pero yo creo but I think que la iglesia también es un club social. that church can also be a social club. No es la motivación principal. It's not the main motivation. La motivación principal es Cristo The main motivation is y Christ, que Él reciba la gloria. and that He receives our Sin glory. embargo, en la iglesia However, in the church, se tiene que desarrollar el social. we need to develop the socials. Es en este lugar It's in Do- this place donde puedes encontrar hermanos in which you can find friends, mucho más fieles more brothers and sisters, loyal, faithful, que los hermanos de sangre. that even your blood siblings. Es como un Jonatán y David. It's like Jonathan and David. Y yo he encontrado eso en Pedro. Yeah, and we both find that in ourselves. Quiero agradecer a los pastores Toño y Judy por la oportunidad de compartir aquí, So I want to be thankful to Pastors Tony and Judy for being able to share the word here. pero me siento sumamente nervioso al estar predicando frente a la pastora Adriana. But I feel really nervous to be preaching in front of Pastor Adriana. Y es un privilegio, But it's a privilege porque hace 20 años me dieron la oportunidad de compartir. because 20 years ago they gave me the opportunity to share the word. Empezar con niños, We con, start with the kids, con adolescentes, con with- jóvenes, with teens, with the youth, y seguimos trabajando hombro con hombro en Amistad de Monterrey. and we keep working shoulder by shoulder in Amistad Ahora en Monterrey. hace 2 años, al igual que los pastores Judy y Toño en este lugar, So 2 years ago, the same way Pastor Antonio Tony here, nosotros fuimos movidos a plantar una iglesia en Amistad Cumbres. we were moved to plant a church in Amistad Cumbres. Y Dios ha sido tan fiel, And God had been faithful. Dios ha sido tan bueno, God Y has se- been really good. y se ha estado moviendo ahí. And He had been moving there. Y yo sé que Dios también se quiere mover en este lugar. And I know that the Lord wants to move here in this place and in this time. Bueno, hoy quiero entrar a la palabra. I want to enter the word. Quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. And I want to share something that God put, Y eso está en put in my Segunda de heart. Reyes, capítulo 6. 2 Kings chapter 6. Antes de leer esto, Before we read this, estaba sintiendo en mi espíritu decir estas palabras. I was feeling in my spirit to say these words. Lamentaciones 2, 22, 23 dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Lamentaciones, ¿cómo sería? Lamentations 2, 2, 22, 23. 22, 23, it says, Nuevas son sus misericordias His mercies are new cada mañana. every morning. Y algo que yo veo en eso es que muchas veces nos quedamos con las misericordias del pasado. And something that I see in this is that sometimes we kept the mercies of the past. Pero tenemos que recordar But we need to remember que es en el nuevo día
that it's in the new day, en el amanecer, in the dawn, en el porvenir, in the future, que sus misericordias son reveladas. that His mercies are revealed. ¿Cuántos están anhelando las misericordias How de many Dios of you are nuevas? wishing for the new mercies of the Lord? Ok. Okay. Segunda de Reyes, capítulo 6. 2 Kings 6. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, Ah. Mira el lugar en el que hemos habitado con usted, que es muy estrecho para nosotros. And the son of the prophet says to Elisha, Behold now, the place where we dwell this with thee is too strait for us. Versículo 2. Verse 2. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man and beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, Go ye. Tenemos la historia de Eliseo. So we have the story of Elijah. Eliseo es el sucesor de Elías. He was succeeding Elijah. Él había estado con él, acompañándolo durante todo ese caminar con Elías. So he went with Elijah for all of this walk and path. Sin embargo, Eliseo, al final del caminar de Elías, él pide seguir con él hasta la doble porción. So, however, at the end of Elijah's day, he was asking for the double portion of Elijah, Del espíritu que moraba en Elías. of the spirit that was dwelling in Elijah. Entonces, Eliseo es aquella persona que tiene la unción de Dios. So, Elisha is the person that is asking for the anointing of the Lord. Eliseo camina haciendo señales, milagros, prodigios más grandes, los dobles de los que Elías hacía. So Elisha, he was walking and doing these miracles in the double portion of Elijah was doing them. Y una historia en Segunda de Reyes capítulo 4, And there's a story in 2 Kings chapter 4, que un día estaban ellos cenando, and there was a day and they were having dinner, pero faltaba comida. but there was no food. There was En- not enough food. ¿Alguien se ha quedado sin comida alguna vez teniendo Does visitas? anyone here left out of food having visits in O your home? llegan visitas de más y ya no tienes que darles de comer. Or more people arrive and you don't have enough food for them? Hoy quiero compartir un poco momentos incómodos, awkward moments. So today I want to share awkward moments. ¿Te ha pasado algo así? Un awkward moment cuando llega visita a tu casa y ya no tienes que ofrecerle. Have you experienced that, like an awkward moment in which visit came to your house and you don't have something to offer them? Lo que estaba pasando con Elías es que estaba creciendo en la escuela de profetas, So what was happening with Elijah is that he was growing in the school of prophets, lo que ya no había comida para tantos. and there was not enough food for everyone. Y un joven con buena intención And one young man with good intentions, fue al campo, encontró algo de comida y lo pusieron en la olla. so he went to the fields, he brings some food, and then they put it in the pot. Sin embargo, este joven no se dio cuenta que lo que él estaba poniendo en la comida era algo echado a perder. However, he didn't realize that what he was putting in the pot, it was like not good. It was poison. ¿A cuántos les gusta el café? How many of you like coffee? Amo el café. I love coffee. Sin café y sin Dios la vida sería imposible. Without coffee and God, life it's impossible. ¿Te has preparado tu café? Have you ever prepared your coffee? ¿Ya lo serviste? You serve your coffee, Y luego sacas la leche, then you take out the milk, la echas al café, you put the milk in the coffee, lo pruebas you taste it, y la leche estaba echada a perder. and the milk was bad, Y echaste a perder todo. and you messed up the whole Y no coffee. solo el tuyo, Not just porque yours, también le ofreciste a alguien más. but you also offer someone else. ¿Has estado en esa situación? Have you ever been in that position? Es horrible. It's horrible. Algo le pasó así a este joven. So something similar was happening here. No se dio cuenta y echó algo podrido, envenenado sobre la olla. He didn't realize, and he put something poisonous in the pot. Y todos empezaron a decir, nos has envenenado. And everyone started saying, "You poison us." Y Elías, And Elijah, con una obra sobrenatural, in a supernatural, cambia ese veneno changed that poison por vida. for life. Y es algo que vemos en el capítulo 4. And we can see that in chapter 4. Luego, en el mismo capítulo 4, And in the same chapter 4, tú te puedes encontrar la historia de un joven. you can see this story of a young man. Un joven que había muerto. He was already dead.
después de que Eliseo había profetizado vida sobre este joven. after Elijah prophesied life upon this man. Y él ora por él And he prays for him, y el joven resucita. and the man resurrected. Entonces, vemos eso, capítulo 5. Chapter 5, Ves a un hombre enfermo, you see a sick man, Naamán, Naaman, el sirio, the Syrian. lleno de lepra. He was full of leprosy. Y a través de Eliseo, And throughout Elisha, el Espíritu Santo le pide que se sumerja en el agua 7 veces. the Holy Spirit asked him to be submerged in water Y 7 después times. de meditar mucho tiempo, And after reflecting for a long time, Naamán va a las aguas Naaman goes to the waters, y Naamán es sanado y limpiado de su lepra. and he is healed and clean of his leprosy. El Espíritu de Dios está sobre Eliseo, So the Spirit of the Lord is upon Elisha, haciendo señales, doing signs, sanidades, healing, prodigios, miracles, y Dios está con él. and God is with him. Vemos que Dios puede sanar lo que está enfermo. We know that the Lord can heal what is Vemos sick. que Dios puede resucitar aquello que está muerto. God can resurrect those things that are Vemos dead. que Dios puede también purificar aquello que está envenenado. God can purify everything that is poison. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 6. But now we are going to enter chapter 6. Cuando hay una situación incómoda, And there's an awkward moment. estos hombres empiezan a ver que el lugar que tienen es muy pequeño. These men start to see that the place that they have, it's too small. ¿A alguien se le suena familiar a lo que estamos haciendo Anyone aquí? seeing something familiar like This right is, now? un espacio pequeño. This is a small place. Necesitamos ese auditorio. We need that sanctuary. Necesitamos ese espacio. We need that big space. Y lo veremos. And we're going to see that. Y lo veremos lleno. We are going to see that Porque lo que filled. estaba sucediendo era que quedaba chico. Because what was happening, it was that you were falling short. Eliseo está viendo que más gente llega con él. Elisha, seeing that more people, it's coming to him. Y otra vez, jóvenes con buenas intenciones And again, the Jude with good intentions, quieren ampliar el espacio donde ellos han estado habitando. they want to make the space bigger. Y le dicen, profeta, ya no cabemos aquí. And they say to the prophet, we don't fit here. Ya no hay espacio suficiente. There's not enough space. Déjanos ir y vamos a contribuir a cortar árboles y hacer el espacio más grande. Let us go so we can cut out some trees and then we can make a bigger space. La visión de Dios es grande The vision of the Lord, it's huge. y muchas veces usa jóvenes And sometimes he uses para the youth impulsar nuestros corazones to impulse our con hearts visiones with visions y con sueños. and with dreams. Sin embargo, However, cuando venga el Espíritu de Dios, dice la Escritura, when the Spirit of the Lord comes, los ancianos the elderly, soñarán sueños. they are going to dream dreams. No es algo exclusivo de los It's jóvenes. not something just exclusive for the Jews. Es que donde el Espíritu de Dios está, hay sueños y hay visiones. It's because where the Spirit of the Lord is, there's visions Hay and dreams. llamado y hay propósito. There's a call and there's a purpose. Dios quiere traer propósito y llamado a cada uno de nosotros. God wants to bring purpose and call for every one of us. Si Dios nos ha traído hasta el día de hoy con vida, If God have preserved our life until es today, porque Él tiene propósito y llamado. it's because He have a purpose and a Y la call. visión sigue siendo muy grande. And the vision is still too big. Eliseo está viendo esto. Elisha is looking at this. Hay una gran visión. There's a huge Y vision. entonces Eliseo no los puede detener. So Elisha cannot stop them. Hay algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros que no puede ser frenado. There's something inside of us that cannot be stopped. Por lo que Eliseo les dice, So Elisha said, vayan, go, vayan. go. Y entonces estos hombres se van y empiezan a trabajar y hacer lo que corresponda con el objetivo de ampliar el lugar. So these men, they went and they start doing whatever they need to do so the place it's built bigger. Pero sucede una situación incómoda. But an awkward moment happens. ¿Alguna vez has pedido prestado el carro de tus papás? Does someone here ask to borrow your parents' car? Cuando yo empezaba a manejar, When I start to drive, me prestaron el carro de mi papá. I borrow my dad's Entonces, cars. Me prestan el carro, So I borrow the car. voy con un familiar, I go with a family member. yo pongo directa. I shift to drive. Sin embargo, el However, carro se va para atrás. the car goes backwards.
Se los prometo. I promise you. Puse directa. I shift to D to drive, Pero el carro estaba en reversa. but the car was in reverse Se fue para atrás. and it go Le backwards. pegué a un árbol. I hit a tree. Al día de hoy el árbol sigue llorando. Until today, the Sabia. tree it's still crying. Y entonces tengo que hablarle a mi papá. So I need to call my dad. Pero tuve mucho miedo. But I was really afraid. Entonces le dije a mi familiar, So I tell my relative, hoy me voy a quedar en tu casa. today I'm going to stay in your home. Ver si al día de mañana So maybe tomorrow, la ira de Dios the anger of the Lord revelada en mi padre revealed to my se dad, calma. it's calm. Entonces me quedé a dormir esa noche. So I spend the night there. Yo no conocía al Señor, I didn't know about the Lord, pero pienso que mi miedo but I think that my fear y mi deseo de que algo cambiara and my desire for something to change me hizo buscar al Señor esa noche. made me seek the Lord that night. Estuve orando I was praying y orando and praying y and orando praying como hasta las 3 de la mañana. until 3 of the a.m. Yo no conocía al Señor, I didn't knew about the pero Lord, conocía la ira de mi padre. but I knew my father anger. Entonces decía, Señor, ten misericordia de mí. So I was telling, Lord, please have mercy of me. Nuevas son tus misericordias cada mañana. New are all of your mercies every morning. Por lo que al día siguiente So the next day, llego a la casa, I go to my house. le muestro el carro a mi papá. I show my dad the car, Mi papá no me dice nada, and my dad doesn't say a word, ni una sola palabra. not even a word. Entra a la casa, He enters the house. saca pegamento He take up some glue, y empieza a pegar el espejo en el and carro. he start gluing the mirror. Y me dice, Tavo, And he said, Tabo, sigue adelante. go forward. Y yo, ¿qué Keep pasó? And I say, what? ¿La oración? To pray? No lo sé, I don't know. pero hay momentos incómodos. But there's some awkward moments, Y más cuando no es tuyo, especially when it's not yours, cuando es algo prestado. when it's something that you borrow. Y es lo que vemos en la historia. And it's what we're going to see in the Versículo- story. Versículo 5. Verse 5. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. Next one. Versículo 6. Verse 6. So the man of God said, Where did it fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron float. Uno de los jóvenes So one of the young men, está trabajando. he is working. Salió al campo, He went into the field. pidió prestado el hacha He asked to borrow y an está axe, trabajando. and he is working. No nos dice que esté haciendo un mal trabajo. This is not telling us that he was doing a bad job. Muchas veces han hablado acerca de esta historia pensando que el joven ha sido negligente. So a lot of times they talk about this story, telling us that this young man was doing something bad or negligent. Yes. Sin embargo, este joven However, this man, está trabajando. he's just working, Y hay una enseñanza aquí. and there's a teaching Todo here. por servirse acá. Everything for serving, it's going to end. Por lo que está trabajando So he's working, y el filo se acabó. and the sharp went out. La cabeza del hacha sale volando The head of the axe just fly away, y cae en el agua. and it fell into the water. Y ahora se encuentra en un gran peligro. And now it's in a big danger. Ya no tiene cómo continuar su llamado. He doesn't have anything to keep his call. Ya no puede avanzar. He's not able to go Y forward. no solo eso, And not just that. ahora tiene una gran deuda. Now he have a huge debt. El hierro en el pueblo de Israel no era común. The iron in the land of Israel, it was not common. De hecho, cuando Israel salía a las batallas, So actually, when Israel go out to the battle, Israel se encontraba en una gran desventaja. they were in a big disadvantage, Quien tenía el hierro o el acero because those who have the iron or the eran steel, los filisteos. it was the Philistines. Eran otro pueblo. There was another people. Israel no se caracterizaba por tener hierro. Israel was not characterized because they have iron. Eran hombres de ganadería, They were people of livestock. tenían otros oficios, They have other type of jobs, pero no eran buenos en el hierro. but they were not good working with iron. Por lo que pide el hacha prestada. So he asked for this axe, to borrow this axe.
Y esta hacha tenía un gran valor. And this axe have like a huge Ahora el value. joven se encuentra en una gran deuda. Now these men have a huge debt. Y si tú no podías pagar las deudas, And if you were not able to pay your debt, te convertías en un esclavo del que te prestó las cosas. you became a slave of those who you borrow from. Este joven ahora se encuentra esclavizado por su deuda. So now this man is a slave because of his debt. Y eso es lo que está diciendo. And this is what he's saying. Ahora estoy esclavizado, Now I'm a slave. ya no tengo cómo trabajar. I don't have any means to keep working. Y creo yo que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la misma And situación, I think that many times we are in the same position, en una situación incómoda, in an awkward situation donde no tenemos cómo pagar la deuda where we don't have any means to pay the debt, y nos convertimos esclavizados and we became slaves en aquello que pedimos prestado. in those things that we asked to borrow. Estamos esclavizados. We are slaves. Y les digo algo, el pecado nos ha hecho esclavos. And the sin had made us slaves. Esta historia no es la historia de Eliseo y el hacha, This is not the story about Elijah and the axe, es nuestra historia our story, y es el evangelio. and it's the gospel. Nosotros nos encontramos ahora esclavizados por el pecado, We are slaves of the sin, una vida que ha sido prestada, a life that was borrowed, pero el pecado entró. but the sin Y cuando el entered. pecado entró, And when the sin enters, nosotros terminamos sin propósito we are without purpose y esclavizados en aquellos errores que cometimos. and slaves to those mistakes that we made. Se puede llamar negligencia, You can call them se negligence, pueden llamar errores you can call them errors, o se puede llamar simplemente la vida que tenemos. or you can just call them like your simple life that you Pero that you todos have. ahora, al igual que el joven, But everyone, the same way as man, podemos estar esclavizados, we can be slaves. podemos estar endeudados, We can be in debt. podemos estar a lo mejor con cierta enfermedad, ansiedad, We can be like with sickness or anxiety derivado de esta deuda que tenemos encima. because of the debt that we have upon us. Este joven era un estudiante de la escuela de profetas, This man, he was just a student in the prophet school. por lo que yo no sé si alguien se ha dado cuenta que los estudiantes muchas veces no tienen dinero. So I don't know if you noticed, but sometimes the students, they don't have money. Normalmente lo que sostiene una iglesia es la gente que trabaja, So normally what supports the church, it's the people that works, that have a job. pero los estudiantes no son los que tienen recursos. But the students, they usually don't have any resources. Tienen buenas intenciones, They have good intentions. quieren invertir, They want to invest, pero no saben muchas veces cómo but they don't usually know how. y terminamos esclavizados de deudas. So they end up being slaves of the debt. Pero nosotros podemos estar igual, But we can be the same way, cargados en la ansiedad. to be with a lot of anxiety upon us. Y el mayor problema And the biggest problem here es que lo hemos hecho apartados that we made this far away de Dios. from God, from the Lord. Tomamos estas decisiones en la vida We took these decisions in life cuando nos alejamos de Dios. when we are far away from God. Pero la historia no continúa. But the story keeps going. En el versículo 3 In verse number 3, puedes leer you can read que un joven cambió la historia al acercarse al profeta. that this man changed the story because he went to the prophet. Versículo 3. Verse 3. Then one said, "Please consent, go with your servants." And he answered, "I will go." Versículo 4. Verse 4, it says, "So we went with them, and when they came to the Jordan, they could cut down trees." Cuando estamos en medio de estas situaciones de problemas, When we are in the middle of these problematic situations, tenemos que regresar a la fuente we need to go back to the fountain. y recordar por qué estamos metidos en el problema. And we need to remember why we are in this problem. Probablemente yo dejé la sabiduría de Dios. Maybe I left the wisdom of the Lord. Dicen que el Espíritu de Dios es el Espíritu de sabiduría. And I know that the Spirit of the Lord is the Spirit of wisdom. Cuando dejamos la sabiduría de Dios, When we left the wisdom of the Lord, podemos estar metidos en situaciones, deudas o problemas we can go into situations, problems, and debt que nos esclavizan. that enslave us. Pero un joven decidió acercarse al profeta But this young man, he decided to come to the prophet, y le dijo, yo no voy a continuar and he said, I will not continue si tú no estás con nosotros. if you are not with us. Porque la respuesta para nuestra situación Because the answer to our situation es tener cerca a Dios en nuestras vidas. is to have the Lord near our lives. Dios estaba a través de Eliseo.
God was throughout El Elijah. Espíritu de Dios estaba en Eliseo. The Spirit of the Lord was throughout No Elijah. es un hombre al que seguimos. We are not Es a following a Dios man. a quien We are seguimos. following the Lord. Es al Señor a quien It's to the buscamos. Lord Es who su we are seeking. Espíritu el que nos guía. It's His Spirit that is guiding us. Y este hombre reconoce que necesita el Espíritu de Dios en su vida. And this man, he recognized that he needs the Holy Spirit in his life. Y le dice, sé que todos han salido a buscar y ampliar y crecer en sus fuerzas. And he said, I know that everyone they went out to make this place bigger in their own strength. Pero yo no quiero hacerlo solo en mis fuerzas. Yo quiero hacerlo con el Santo Espíritu de Dios. But I don't want to do it in my strength. I want to do it with the Holy Spirit of the Lord. Yo necesito a Dios conmigo. I need the Lord with me. Nuestra guerra no es con espada ni con ejército, Our war is not with a sword and an army, sino con el Santo Espíritu de Dios. but with the Holy Spirit of the Lord. Y hay gente que lo puede identificar. And there's people that can identify Decir, necesito a Dios en mi vida, and say, I need the Lord in my life. necesito a Dios en mis I finanzas, need the Lord in my necesito a Dios finances. en mis trabajos, I need the Lord in my job. necesito a Dios en mi hogar. I need the Lord in my home. Te necesito. I need Y you. yo no voy a avanzar si tú no estás I conmigo. know, and I'm not going forward if you are not with me. Entonces, Eliseo no resiste ante el corazón decidido que estés con él. So Elisha, he didn't resist to this heart that is decided to be with him. Y el Espíritu no puede resistir corazones deseosos de estar con él. And the Spirit cannot resist these hearts that desire to be with him. Él nos anhela. He wishes us. Él desea estar con nosotros. He wants us. He wants to be with us. Y cuando nosotros le invitamos a ser parte de nuestras vidas, So when we invite him to be part of our lives, entonces Él viene then he came. y nos He comes. acompaña. He go with us. Y Él nos ayuda en nuestras And debilidades. he help us in our weakness. Ahora, este joven So, al now- que se le cayó el hacha So no lo this- estaba buscando. so this man who lost the axe, he was not searching for him. A lo mejor tú eres de los que no lo está buscando, Maybe you are one of those that are looking for the Lord. pero tus padres sí. But maybe your parents. Y tus padres pueden propiciar ambientes, And maybe they can like set the lugares de environment, adoración, the places of worship sobre el cual pueden encontrar la respuesta a sus problemas in which you can find the answers to your problems por medio de la fe throughout the faith, de unos que le dicen, Espíritu Santo, ven a mi vida, throughout the faith of some of those that said, Holy Spirit, come to my ven a life, mi hogar, come to my ven a mi home, familia. come to my A family. lo mejor tú eres un joven aquí, Maybe you are a Jude right now. el único que tiene fe en tu escuela, en tu salón, Maybe you are the only one that have faith in your school or in your classroom. el único que tiene fe en tu trabajo, Maybe you are the only one with faith in your work. el único que tiene fe en tu familia. Maybe the only one with faith in your family. Pero por tu fe But because of your y faith por invitar a Dios a tu vida, and because you are inviting the Lord to your life, entonces Dios puede empezar a actuar en la vida de otros. then the Lord can start acting and working in the life of others. Eliseo llega a ese lugar Elijah arrives to this place, y se encuentra con esta historia. and then he came to this Un momento story, incómodo. an awkward Un moment. joven gritando A man that was shouting cuando lo vio. when he saw him, Señor, Lord, se me cayó el hacha the axe fell y era prestada. and it was borrowed. ¿Ahora qué hago? What I'm going to do now? Y le dice el profeta, And the prophet said, ¿dónde cayó el hacha? where does the axe fall? ¿Dónde se cayó el hacha? Where does the axe fall? Y la pregunta que está haciendo a nuestras vidas es, And the question that he is asking to our lives, ¿por qué estás metido donde estás metido? why are you in the place in which you are right now? ¿Por qué estás padeciendo hoy lo que estás padeciendo? Why are you experience these things that you are experiencing right now? ¿Dónde cayó? Where does it felt? ¿Cuál fue el lugar de caída? Which one was the place in which you felt? Y lleva al un revisar interior de decir, aquí es donde cayó. It takes us to an internal sickness to see, okay, this is where it felt. Aquí caí. This is where I felt. Este fue mi error. This was my mistake. Esto fue lo que pasó. This is what happened. Y el primer paso para salir del problema es reconocer el problema. And the first step to get out of a problem is to recognize Es the problem. reconocer que estamos ahora esclavizados en una deuda It's to recognize that now we are slaves of a debt por una mala decisión. because of a bad Y decision. yo sé dónde caí. And I know where I felt. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 2, When we see in Revelations chapter 2, que le dice, has dejado tu primer amor. and it says like you lose your first love.
es que no lo perdieron, It's not that they lost it, es que lo dejaron. they live it. Nunca lo perdieron, They never lost it, lo dejaron. they live it. De hecho, yo voy a decir algo. ¿Alguien se le ha perdido las llaves en la casa? I'm going to ask something. Does anyone lost your keys in your home? ¿Sí? Las llaves de la camioneta, del carro. The keys of your car, your truck? Algunos ya hasta le pusieron GPS para encontrarlas. Some people even put like a GPS so they can find it. Pero sucede algo similar. But it's something similar. Vas y le dices a tu esposa, You go to your wife and you say, oye, Hazel, ¿has visto mis llaves? hey, have you seen my keys? Y te responde tu esposa, And she answered back, ¿dónde las dejaste? where did you leave them? Si yo supiera dónde las dejé, no te preguntaría. If I knew where I left them, I will not be asking you. Porque muchas veces sucede Because so many times it happens que damos por perdido cosas that we lost things que olvidamos that we forget, o que dejamos. that we leave. En el caso de este joven, In the case of this man, no estaba perdida el hacha, the axe was not lost. solo dejó que cayera. He just left the axe to fall. Y ahora está en una situación imposible. And now he's in an impossible situation. Y a veces tú y yo estamos igual. And sometimes we are the Sit- same. Situaciones imposibles. Impossible situations. Ante una deuda, In front of a debt, ante una enfermedad, in front of sickness, ante algo envenenado que quiere venir contra nosotros, maybe something poison that is o coming aún to us, enfrentando la muerte misma. or even facing death itself. Pero una y otra vez el Espíritu muestra But every time the Spirit shows, cómo donde el Espíritu de Dios está, because where the Spirit of the Lord is, hay libertad. there's freedom. Y entonces Eliseo le pregunta, ¿dónde cayó? So Elisha asked, where does it felt? Y este hombre le dice, cayó ahí. And this man say, felt there. Entonces, So lo que Elisha, sucede, versículo 7, in verse 7, versículo 6, perdóname. 6. Ahí. So the man of God said, where did it fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron float. Entonces corta una pequeña vara. So he cut a small stick. Corta una vara He cut this stick y la arroja al agua. and he threw it into the water. Y lo que sucede And it happened. es que el palito de madera So this small wood stick levanta el hacha. brings the axe to float. Eso es imposible. That's impossible. Eso no es lógico. That's not logical. Y así funciona con el Señor But muchas that's veces. how it worked with the Lord. Él resucita lo que está perdido. He resurrects what is lost. Pero esa vara que cortó Eliseo But that stick that Elisha cut, es mucho más profundo it's deeper que un milagro than a miracle, sobrenatural. over supernatural miracle. Volvemos a la historia. We go back to the Es un story. cuadro del Evangelio. It's a frame of the gospel. Ese palo cortado That stick that was cut, que no tiene that, capacidad alguna de levantar el hierro that doesn't have any skill to bring the iron to float, es la cruz de Cristo. it's the cross of Christ. Es la cruz. It's the cross. Un palo muerto. A dead stick. La raíz de David. The grant of David Hace flotar make it el float, hierro. the iron. Entra en lo más oscuro. It enters in the deepest and darkest. La cruz entra en la ira de Dios. The cross enters in the Lord's anger. En la cruz del Calvario, Jesús está recibiendo sobre él la ira de Dios. In the Calvary, in the cross, Jesus is receiving the anger of the Lord. Las aguas The waters representan la ira de Dios. are representing the anger of the Lord. Cuando uno va a las aguas del bautismo, When you go to the Baptist waters, uno representa como la ira de Dios it's representing how the God's anger cae sobre aquel que se sumerge. felt upon the one that it's submerged. Pero también salimos de esa ira But at some point we vivos. go out of that anger alive. Y esa es la representación And that's the de representation Cristo. of Christ. Porque Cristo fue el que tomó nuestro lugar. But
because he is the one that took our place y sin pecado, without any Él sin. fue a las aguas del bautismo He went to the a waters of baptism identificarse con nosotros, so he can identify with us. sumergiéndose en la ira de Dios, He was submerged in the anger of the Lord, pero resucitando. and he resurrected. Y cuando tú y yo nos bautizamos, And when you and me, we baptize, entonces entendemos esa realidad, we understand that que Él reality, tomó nuestro lugar. that he took our place. Nosotros ahora también representamos lo mismo. Now we are also representing the same. Hemos muerto a este mundo We are dead to this y world, resucitamos a una vida para and we Cristo. resurrect to for a life to Jesus, of Jesus. Entonces for las Jesus. aguas representan la ira. So the waters are representing the Y un anger. palo sobre el cual nadie vería valor And that stick that it's without any value, fue llevado a las aguas, it was taken to the waters, entró a lo más profundo it went into the deepest, y vino a traer esperanza nuevamente. and it brought hope, Vino a traer vida. life. Pero el milagro que me encanta es este. But the miracle that I love is this one. Si tú y yo viéramos el milagro If you and me, we see the milagro fue recuperar el hacha. The miracle was to recover the axe. Ese es el milagro que todos vemos. That's the miracle that we are all seeing. La deuda fue cancelada, The debt was canceled. propósito fue The restaurado, purpose was restored. podemos seguir We avanzando can keep y working. para todos ese es el milagro. And for all of us, that's the miracle. Pero yo me pongo a pensar algo. But I'm thinking about something. Cuando el pedazo de madera levantó el hacha, When the piece of wood make the iron float, pienso que este joven I think that this young man, agarró el hacha, he took the axe, la puso aquí al lado, he put it aside, segura, safe. pero se quedó con el palo. He kept the stick. Dijo, ¿qué tiene este palo? What does this stick have? ¿Qué poder tiene esto? What is the power in this? Gracias por el hacha. Thanks for the axe. Pero esto, ¿qué es? But what is this? ¿Cómo es que esto hace flotar lo imposible? How is this stick making the impossible to float? ¿Cómo? Esto tiene más valor que eso. This is more valuable than that. Y entonces empieza a cambiar nuestra perspectiva. Then our perspective starts to change. Nunca se trató de lo que nosotros podemos recuperar. It was never about what we can recover. Siempre se ha tratado de Cristo. Every time it's about Siempre it's se ha about tratado de la Jesus. cruz. Every time it's about the Siempre cross. se ha tratado de su poder. Always it's about his power. Una y otra vez, Él entrando en nuestra situación, Time after time, every time he's entering our situation, resucitando nuestras esperanzas, resurrecting our hopes, dándonos vida. giving us life. Pero ese es el milagro. But that's the miracle. El milagro es Cristo. The miracle is Christ. No es lo que nos da. It's not his. No es lo que It's recuperamos. not what we are recovering. Es Él. It's him. Yo si lo viera y tuviera ese palo enfrente de mí, yo lo guardaba. If I have that stick in front of me, I will keep it. Y el problema es que luego lo levantaría y lo empezaría a venerar. And the problem is that I will take that stick and I start to poison that. Con mi herramienta de trabajo, Now I have my tool, pero empezaría a levantar y a decir, esto es la respuesta. but I start saying this is the Esto answer. tiene poderes sobrenaturales. These have supernatural Esto lo powers. usó la unción de Dios. This was used by the anointing of God. Y eso es lo que probablemente Dios está esperando que tú y yo reaccionemos. And this is what the reaction that the Lord is looking in us. Veamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. So we can see what Jesus made in our Y lives. empecemos a venerar a Cristo. So we can start worshiping Empecemos a Lord. levantar a Cristo. We can start Y lifting adorar up a Jesus Cristo. and worshiping Aquel que him. nadie le vio valor alguno. Like no one see a value in him. Algo que no fue por sabiduría humana. It was not because of human intelligence. Algo que fue It sobrenatural. was supernatural. Cristo levantándose entre los muertos, Lifted out trayendo from the dead, vida a cada uno de nosotros, bringing life to every one of ascendiendo a us, lo alto lifting out to the skies, y viniendo de su Espíritu Santo sobre nosotros and sending his Holy Spirit con la upon promesa us, que Él volverá. with the promise that he's coming Ese es back. el Evangelio. That's the gospel. Y termina el versículo 8. And verse 8. Si no me equivoco, 7 y 8. Bueno, 7. Therefore he said, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. El llamado final The last call, es el siguiente. it's the following one. Eliseo hizo todo. Elisha did everything. El joven estaba sin esperanza.
this young man, he was without any hope. Pero ahora volvía a tener esperanza. But now he have El hope hacha again. había flotado. The axe float. El palo estaba ahí. The stick was there. Pero ahora el llamado es el siguiente. But now this is the call. Tómala. Take it. ¿Por qué el profeta no la tomó? Why didn't the prophet took ¿Y it? por qué no se la dio? Why didn't he give it? ¿Por qué no se la pudo dar en sus manos? But why he didn't give it in his hand? ¿Por qué le tiene que decir, tú agárrala? Why is he saying you took it? Porque la fe involucra una respuesta. Because faith involves an answer. No basta. Él ya hizo todo el trabajo. It's not enough. He already made all of the work. Él ya resucitó lo que estaba sin esperanza. He resurrected what was hopeless. Y ahora lo puedes ver. And now you can see it. Pero tú te tienes que acercar a tomarlo. But you need to go and took it. Lo tienes que hacer propio. You need to do it by yourself. Ya no basta solamente la fe de aquel hombre que me invitó a este lugar. The faith of that person that invited me to this place is not enough. Ya no basta solamente ver los milagros sobrenaturales. It's not enough just to see supernatural miracles. Tienes que tomar una decisión. You need to take a decision. Toma lo que te corresponde. Take what it's Toma tu esperanza. take your hope. Toma tu llamado. Take your call. Toma tu propósito. Take your purpose. Toma tu deuda cancelada. Take your cancel your debt that is Acércate canceled. por medio de la fe y toma aquello que yo ya te di. Come near throughout the faith and take those things that I gave you. Pero todo fue dado Everything was gave por la cruz, because of the cross, por su resurrección. because of his resurrection. Y lo que tú y yo anhelamos ahora And what you and I we are wishing upon es ir al lugar de la cruz is to go to the place y of the decirle, yo ahí en la cruz, and as por la obra que tú hiciste, and in the cross, because the job that you did, yo tomo aquello que me I corresponde, take that belongs to me. aquello que he perdido, That those things that I lost, aquello que el diablo me ha robado, those things that the devil aquello steal que el from me, diablo me ha quitado. those things that the devil Es took away aquello from que me, yo puedo recuperar it's what I'm recovering por la obra perfecta de Cristo Be- Jesús en la cruz. because of the perfect work of the cross of Jesus. Tómalo. Take it. Y entonces el hombre va, versículo, si no, 8. Verse 8, it says, now the king of Syria was making war. No, ya. No. No, Hasta el no. 7. Entonces él extendió su mano So he raised his hand y lo tomó. and he took it. Mi llamado este día es, The call this day, ¿estás dispuesto a, primero que nada, decirle, Señor, ven a mi vida? are you willing, first of all, to say to the Lord, please come to my life. Te necesito en mi vida. I need you in my life. Necesito en mi hogar. I need you in my home. Necesito en mis deudas. I need you in my debt. Te necesito en mis problemas. I need you in my problems. Ven y acompáñame. Please come, Porque si tú no estás conmigo, because if you are not with yo me, no quiero estar saliendo a avanzar en la vida. I don't want to go outside Sin and ti. go forward in the life without you. Te necesito. I need you. Porque cuando el Espíritu de Dios está contigo, Because when the Spirit of the Lord is with you, entonces todos los demás problemas se resuelven then all of the problems are solved por la cruz de Cristo. because of the cross of Christ. Pero necesitas fe But we need faith. de decirle, Señor, ven conmigo. But we need faith to say, Te necesito. Lord, I need you, come Y with esto me. no tiene nada que ver con pecado, And this doesn't have anything to do with sin, porque creo que este joven no estaba siendo negligente, because I don't think that this one man was estaba haciendo negligent. lo que le tocaba hacer. He was doing what he was supposed to do. Quería avanzar, He wanted to go quería forward. progresar, He wanted to progress. quería avanzar el reino de los cielos. He wanted to move forward the kingdom of the heavens. Sin embargo, en su caminar However, in his path, tuvo este problema. he had this problem. Y así podemos estar nosotros, And sometimes we are like him, porque por algún momento because at some moment lo dejamos. we leave it. Nos confiamos con el llamado. We get confident with the call. Vayan. Go. Pero no es suficiente solamente ser comisionado. But it's not enough just to be commissioned. Te quiero a ti conmigo. I want you with me. No solo quiero tu llamado, I don't only want your te call. quiero a ti I want you conmigo with en me el llamado. in my call. Te necesito I conmigo. need you with No me. basta solamente di que vaya. It's not enough just to Te go. quiero I conmigo. need you with me. Y ese es el secreto And that's the secret. para que tú y yo podamos experimentar So you and me we can experience el favor de Dios en nuestras the vidas. favor of the Lord in our Dice la lives. Escritura The scripture says que el ladrón vino a robar, that the devil came to steal, matar to kill, y destruir. and to destroy. Yo nunca he visto a un ladrón
I never see a robber meterse a una casa vacía. enter as an empty house. ¿Estás de acuerdo? Do you ¿Cuándo agree? has visto a un ladrón meterse a una casa vacía? Do you ever see like a robber like entering an empty house? Los ladrones roban casas They rob houses, que tienen algo de valor. value things. Si el ladrón ha querido venir a robar algo en tu vida, If the robber wants to, it's coming to try to steal something in your life. es porque el diablo vio valor en ti. It's because the devil saw value Muchas in you, veces más de lo que tú ves valor en ti. even more than the value that you see in yourself. ¿El ladrón ha querido quitar algo en tu vida? Because the devil wants to take something away from your Es life. porque él vio valor en ti. It's because he Tu saw casa value tiene in valor, your home have a value. pero a veces dejamos But we sometimes a Dios left God. We y leave God, entonces el ladrón viene and then the robber comes, y entonces nuestra hacha se puede caer. and then our axe Y hoy le decimos, Señor, fell. haz So- que flote el agua, And haz que flote el hacha, today we say, Lord, please make the iron float. haz que flote el hacha. Please make the axe float. Resucita las esperanzas. Resurrect our hopes. Sácame de la deuda. Take Sácame de la esclavitud. take me out of this debt and slavery. Sácame de esta enfermedad, Take me out of this sickness, de este clamor de muerte, this death, de este veneno que está. of this poison, Y poison, purifica, and purify, resucita, resurrect, levanta y restaura lift up and restore aquello que está caído. those things that are. Pero Old. familia, tómalo, But family, you need to take Tómalo. it. tómalo, Take haz it. lo propio. Make it yours. Déjame orar. Let us pray. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias thank you por Cristo. for Christ. Gracias por amarnos Thank you for loving us, a pesar de nuestros errores. even for our mistakes. Nuestras buenas intenciones no bastan. Our good intentions are not enough. Te necesitamos a ti. We need you, Lord. Te necesito en mi hogar. I need you in my Te home. necesito en mi I familia. need you in my family. Te necesito en mis I finanzas. need you in my finances. Ven y acompáñame. Please come with me. He sido llamado. I've been called. He sido comisionado. I've been commissioned. Pero te necesito a ti But I need you en mi vida. in my life. Acompáñame. Please go with me. Porque yo sé que si tú estás conmigo, Because I know that if you are with me, aún las pequeñas situaciones, even those small situations, tú obrarás de manera sobrenatural. you are going to work in Tú supernatural harás ways. algo You sobrenatural are going to do something para resucitar supernatural las esperanzas, to resurrect para hopes, sacarnos de la esclavitud, to take us out from slavery, para darnos llamado y propósito, to give us call and purpose, sin importar la edad. without considering the age. Si tú estás conmigo, If you are with us, yo podré cumplir tu propósito. I can fulfill your Espíritu purpose. Santo, Holy Spirit, ven y llénanos a cada uno de nosotros fill everyone here con la certeza with knowing, de que Cristo ha entrado en lo más oscuro with the certainty that Christ enters the deepest and para darkest, traernos vida a nosotros, so He can bring life to para us, abrirnos un camino to make a way al trono de la gracia. to the throne of grace. El velo se ha rasgado The veil y was torn, tenemos acceso directo and we have direct access al trono de la gracia to the throne of para grace. encontrar el oportuno socorro. We can find help. Ven y entra en lo más profundo Please come into the deepest, de las heridas, in the wounds, de la enfermedad, in sickness, in sin, and resurrect. en el nombre de Jesús. Señor, y hoy tomamos aquello que nos corresponde. Aquella hacha representa That iron represents todas esperanzas muertas those hopes that are que dead, han resucitado. that resurrect. Esa hacha representa That axe represents la paz de Dios your peace, the peace que of the Lord sobrepasa todo entendimiento, that goes beyond any que understanding, Cristo ha resucitado that Christ resurrected por su cruz. because of His cross. El hacha representa The axe represents nuestra sanidad our healing que Cristo ganó en la cruz that Jesus won on the cross por amor a nosotros. because He loved us. Esa hacha representa That axe represents que hemos puesto nuestra fe en ti, that we put our faith in you, a pesar de lo difícil que fuera la situación. even if the situations are difficult, Y como tú contestaste and because you answer y respondiste and you answer una y otra vez, time after time. tú no dejarás a tus hijos desamparados. You are not going to leave your children
in this respect, this despair, tú proveerás todo you are going to provide conforme a tus riquezas en gloria. because your richness of glory, Y tu casa seguirá extendiéndose and your home is going to keep extending, y seguirá creciendo and it's going to keep el plan y growing. el propósito de Dios. The plan and the purpose of God. Porque aquello que el diablo quiso hacer para detener la obra Because those things that the devil wanted to do to stop the work, se convertirá en un milagro it's going to become a que miracle Dios usará that God is para going to use restaurar, to restore, glorificar a Dios glorify y que God. muchos más vengan al conocimiento de And many Cristo more come to know Jesus por medio de lo que tú estás haciendo en throughout medio de what you are nosotros. doing among us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen.